Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jonathan Hernández Rodríguez. Soy del Campus Estado de México y a continuación le mostraré mi video de mostrándole los cálculos y mostrarle la explicación de unos estados financieros consolidados con base a la presentación que usted nos dio en base a la tarea. A continuación le compartiré mi pantalla donde mostraré mi Excel donde están todos mis cálculos, toda la información que se utiliza en este caso. Bueno, aquí tenemos que King Company adquiere a Power Company, pero adquiere el 80% de las acciones que tiene Power en el mercado. Las acciones que tiene o que actuales que cuenta Power son de 100,000 acciones. Esto se da el 1 de enero del 2014. Cada acción tiene un costo o vale $9.75. Aquí eso, bueno, hice la operación, o sea, hace la operación de cuántas acciones le corresponden realmente a King Company de las 100,000, pues son las 100,000 acciones por el 80%, que es lo que adquiere, nos da un total de 80,000 acciones. Esas 80,000 acciones las multiplicamos por el 9.75, que es el valor por acción, lo que nos da un valor de adquisición de $780,000. Un dato importante que nos da es que las acciones que se cotizan en $9.75 por acción antes y después de la adquisición. También nos muestra el valor razonable de Pau que se utilizará inicialmente en la consolidación, es decir, la contraprestación transferida por King, que es los 780,000 que ya calculamos, que es las 80,000 acciones por el 9.75, y este 195,000 son las 20,000 acciones faltantes, es decir, las del 20% que no tiene Control King Company. Aquí podemos hacer una comprobación que serían las 20,000 acciones por el 9.75, nos da un total de 195,000. Este 178,000 y 195,000 se suman y nos da el valor razonable total de pago al 1 de noviembre de 2014 al momento se adquirir. Aquí, a continuación, se muestran las cuentas de la subsidiaria, es decir, de Pau, la empresa que está siendo adquirida. Nos muestra su valor en libros, su fair value y la diferencia que hay en algunas cuentas. Por ejemplo, podemos aquí notar que en los current assets no hay una diferencia, pero en Playmates, en la parte tecnológica, en el equipo, en los pasivos, en los activos netos hay una diferencia. Esta diferencia se saca restándole el fair value menos el book value. Aquí podemos ver una diferencia positivas y negativas. También nos dan la retención de utilidades que tiene, que son de 510,000, y su common stock, que son de 230,000. A continuación, se realiza el cálculo antes de pasar a esto, se me olvidó comentar que esta información nos va a ser útil para el siguiente cálculo o lo siguiente que es determinar la amortización anual o el excedente de amortización anual y el goodwill. Por ejemplo, para esto se tiene que sacar bueno, se, se toma el valor total, el 100% de la adquisición, bueno, perdón, el 100% del fair value de la adquisición de Pulse, es decir, este dato de aquí, del fair value, se toma el book value, que este es el mismo dato de acá, y estos dos se restan y nos da su fair value en exceso de book value. Luego aquí seguimos como ajustarlos. ¿Por qué? Porque hay que ajustar estas cuentas, ya que tienen una amortización y hay que contemplar la amortización que tienen. Entonces, este es el valor 60, o sea, esto es también la diferencia, que pues aquí nos están diciendo que tiene una vida, un estimado de vida indefinido, entonces no puede haber un
una amortización, ya que pues no hay una fecha exacta de en que termine o que muera, se puede decir, muera este activo o esta cuenta, perdón. Luego sigue el trademark, que es estos 120. Nos está diciendo que tiene una vida estimada de 20 años, entonces lo que se hace en estos casos es dividir estos 120,000 entre la vida estimada y tenemos nuestro exceso de amortización que es de 6,000. Y esto sucede igual con la patente tecnológica y con el equipo y, y los pasivos. Aquí ya podemos ver que se saca su amortización y a esto se, me caga trabarme. Y estos 210,000 es el valor real de estos activos, lo que realmente valen. Bueno, la diferencia de lo que tienen. Y esto nos da nuestro goodwill, que es la resta del fair value en exceso de book value, menos la suma de todas nuestras diferencias, nos da que tenemos un goodwill de 25,000 y tenemos una amortización anual en exceso de fair value sobre book value de 10,000, que es la suma de nuestros cálculos del exceso de amortización anual. Y a continuación seguimos igual con el goodwill, pero con la parte controlada y no con los intereses controlados y no controlados, o sea, la parte controlada y no controlada. Aquí se toma el fair value de la adquisición a la fecha, que es de 380,000, que este cálculo, si bien lo recuerda, bueno, se sacó aquí al inicio, que serían estos dos, que este es del 80%, el 20, o el 80 es de la parte controlada y el 20 de la parte no controlada. Y aquí se le resta a la parte relativa, es decir, en vez de tomar los 78,000, o sea, en vez de tomar se me fue la idea. No, perdón, ahí me equivoqué. Aquí se tiene que tomar, pues se toma el fair value, que estos son los 950,000 aquí, fair value de Pau Company, igual el 80% de la adquisición por el 20 restante, y esto nos da un total de 25,000. ¿Qué sería nuestro goodwill? Aquí no lo anoté. Este sería nuestro goodwill de 25,000, que es la suma de lo controlado y no lo controlado. Más adelante nos dan más información acerca después, o sea, lo que obtuvo Pau después de la adquisición o desde que fue adquirida, que sería su net income o su utilidad neta del 2015 fue de 90,000, reportó declaró unos dividendos de 50,000, lo cual aquí se sumaron y nos dio un incremento en su retención de utilidades de 40,000. Y nos está indicando que se tiene una retención de ganancia de utilidades, un incremento en su retención de utilidades de 2014 de 70,000. Aquí utilizamos, bueno,
King Company utiliza el Equity Method o método de participación para realizar para ver cuánto tiene que reportar en su balance general a finales de 2015 o en diciembre, o sí, el 31 de diciembre de 2015, el último de 2015. Aquí ellos reportan, se tiene que reportar el precio de la adquisición, pero se reporta el 80% porque es lo que tienen. O sea, no se reporta, ellos no reportan el 100% ya que adquirieron el 80%. Luego se saca lo del año pasado, el Community Superior en el 2014, el incremento de sus, de su retención de utilidades, que sería el 80% por los 70,000, que nos da un total de 56,000, y su exceso en la amortización, que sería el 80% por la amortización, que es estos 10,000 de Goodwill. No, de Goodwill no, perdón, de la amortización anual. Todo esto, estos dos se suman y nos dan un total de 48,000, que sería lo que podría, lo de 2014. Pero como ya está, este estado es a 2015, se tiene que sacar también 2015. Entonces, igual, se saca el 80% de la ganancia o de la utilidad neta que reportó Pau Company. Eso igual de la amortización que sacamos aquí, se multiplica por el 80% y nos da un total de 8,000. A esto, pues, nos da un Equity in Subsidiary Earnings de 64,000, que es la suma de 72,000 más 8,000. ¿Por qué? Bueno, aquí lo dejé negativo para que fuera una suma, pero en realidad si este tiene que estar es negativo, entonces si se pone en positivo se tiene que restar. Y al igual, los dividendos declarados de 2015 por el 80%, esto lo sumamos, la subsidiaria en utilidades más el dividendo, aunque aquí reiterando que deje el signo en negativo, y si se deja en positivo se tiene que restar, nos da un total de 24,000. Y para poder ver cuánto tiene que registrar en el balance, o cuánto tiene que aparecer en el balance, son los 780,000 de la adquisición, menos los 48,000 de 2014, no menos, perdón, más los 48,000 de 2014, más los 24,000 del 2015, nos da un total que tiene que reportar en su balance de 852,000.
A continuación, o bueno, se nos dan los estados financieros separados de King y Paul con sus respectivas cuentas, pero antes de poder hacer ya el consolidado, el estado financiero consolidado de estas empresas, es necesario hacer el SAIDE, la consideración de las entradas del SAIDE. Empezaremos con la consideración de la entrada S. La S significa eliminar las cuentas de capital de la subsidiaria. Y ahí en esta parte, aquí se tiene que reconocer la parte que no está controlada. Aquí se toman las common stock de Pound, que esto se sacó de los estados financieros separados, que sería, espera un momento, es que lo acabo de perder de la vista, que son 230,000, que son sus common esto, se sacan de esto, de aquí, que si no mal recuerdo, tiene que estar acá, aquí está, como está de Pound, su retención de ganancias earnings al 1 de enero de 2015 o del 15 año 15 es de la resta o la suma de esto, de las retenciones de 2014, más, bueno, aquí lo multipliqué por -1 porque está en negativo, entonces, para que estuviera en positivo, más aquí, más las retenciones de esto, que nos están dando aquí. Y eso nos da un total de 580,000. Igual el investment, esto se carga y se abona al investment o la inversión en Power Company y a la parte no controlada, que es el 20%, que es el 20%. Después sigue la consolidación de la entrada A, que es asignar el total del exceso del valor razonable del book value, que aquí serían los trademarks, la patente tecnológica, los pasivos y el goodwill. Se cargaría a estos y se abonaría al equipo, al investment, a la inversión en Power Company y a la parte no controlada, o sea, el 20%, del 20% del 80, del 100%. Después seguimos con la conciliación de las entradas de la entrada I, que es la I significa eliminar los ingresos de las intercompañías, que es el equity area, o sea, las ganancias de las utilidades en común de Power, y se abona se abona al investment, a la inversión en Power Company, que son los 64,000. Después se saca se sigue con la consolidación de la entrada D, que es la eliminación del dividendo de la intercompañía. Entonces nace el dividendo declarado 2015, que se carga investment in Power Company y se abona a dividendos declarados. Y por último está la consolidación de la entrada E, que es reconocer los gastos de la amortización de la asignación o sobre asignación, que es los gastos de la amortización, se carga a los gastos de amortización, a los gastos de interés y al equipo, y se abona la depreciación del gasto, a la patente tecnológica y a los long-term liabilities. Y aquí es el estado, ya es el estado financiero consolidado de las empresas, donde pues aquí tenemos los 100,000 del, del- de la consideración E, o de la consideración de la entrada E, de la E y aquí así.
Aquí los 100,000 porque es la depreciación, y aquí como está en el side nos indica que la depreciación, los gastos se abona al gasto de depreciación. Entonces, aquí en el consolidado se ponen credit y así sucesivamente con cada uno de estos 16,000 se sacan en base a la utilidad, sí, utilidad. Perdón, aquí me confundí un poco en la hora de grabar. Eh, es en net income, que serían los 90,000, menos la amortización que se tiene, y por eso y esto se multiplica por el 20% de la no controlada, y eso nos da 16,000, que es un net income atribuible al interés no controlado. Y así, aquí cada uno tiene a los atributos que corresponde, el atributo A, los 60,000 del trademark, los 114,000 de la patente, luego es el abono del E, del I de los 6,000, que son correspondientes a esta, la patente tecnológica, y así sucesivamente. ¿Y cómo sabemos ya cuando este estado está bien hecho o bien? Es cuando vemos en el total de assets o total de activos sea igual al total de pasivos y capital. Y esto sería toda pues, explicando este caso. No caso este problema, espero ser desahogado, profesora, y una disculpa de antemano si me pongo un poco nervioso al momento de grabar esto, es que no estoy tan acostumbrado a grabar, y sí me da a veces un poco de risa, y espero ser desahogado y muchas gracias. Hasta luego.